Junto con el ministro de Salud de la provincia, con Daniel Goyan, y le decía una doble emoción porque este 25 viene coincidiendo justamente con una serie de ceremonias, de reuniones, de memoria, de homenaje, que desde el 23, el 24 y el 25 hemos estado realizando y continuamos realizando el día de hoy en relación a un logo que ustedes vieron vinculando, digamos, también no solamente al recuerdo, sino también a celebrar la vida. Entre dos arbolitos y árboles, digamos, que serán árboles cuando crezcan, que estamos sembrando, hay un árbol muy especial que queremos sembrar, que se llama Sistema Nacional Integrado de Salud. También es un árbol y también tiene memoria, porque tiene mucho que ver con una propuesta política y sanitaria que ya se prosperó en la Argentina, que tuvo sus desaparecidos y que fue clausurado, que fue, digamos, cerrado, que fue eliminado por la dictadura militar el 24 de marzo de 1976. Así que, digamos, es una muy buena metáfora también pensar que el SNISA es al mismo tiempo un arbolito que estamos planteando en este momento, que estamos plantando, y que de alguna manera, digamos, esta idea de plantar memoria tenga que ver fundamentalmente con esta estrecha conexión que sentimos entre el movimiento de derechos humanos y el derecho a la salud. Nos alimentamos, nos nutrimos, digamos, no solamente de la concepción de derechos humanos, sino fundamentalmente de la movilización, de la firmeza, de la constancia, para lograr que para la República Argentina, para todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, la salud sea un derecho. Este curso que terminamos hoy, en la parte presencial, llamémoslo así, en línea, va a tener continuidad en el sentido de que, bueno, muchos compañeros lo ven en tiempo diferido, los que están inscritos ingresan a la plataforma y nosotros vamos a presentar en los próximos días, para los que están inscritos en la plataforma, la evaluación del curso, y quienes aprueben la evaluación, digamos, van a tener el consecuente certificado, digamos, de este curso de verano que estamos completando el día de hoy. Así que manténgase alertas respecto a las novedades en la plataforma. Todos los que entran a la plataforma porque están inscritos en el curso van a tener oportunidad y el acceso a la evaluación final de este curso, que se va a basar fundamentalmente en lo que hemos discutido acá, más la bibliografía que le hemos estado compartiendo y que está en la plataforma virtual. Comenzando directamente con nuestra idea del día de hoy, bueno, simplemente para darle una pequeña encuadre, digamos, en conexión a los distintos momentos que hemos tenido en el curso, creo que ustedes han escuchado, digamos, distintas miradas y perspectivas, y tenemos un sistema de salud, literalmente hablando, lo decimos así metafóricamente, a 2015 teníamos un sistema de salud que necesitaba muchas modificaciones. Durante 4 años el sistema de salud fue llamado a demolición, digamos, y nos quedamos incluso sin Ministerio de Salud, y podríamos decir que todos conocemos sistema de salud fragmentado. Bueno, ese sistema de salud tuvo que ponerse de pie para enfrentar una pandemia. ¿Qué es lo que decimos, digamos? ¿Cómo era el sistema de salud? ¿Qué lecciones aprendimos en la pandemia de lo que es inaceptable que el sistema de salud tenga? Y con ese material y sobre todo con el homenaje
a los compañeros y compañeras que dieron la vida para defender la salud de nuestro pueblo, digamos, trabajadores y trabajadoras de salud, pensamos que entre los múltiples homenajes, el mejor homenaje es la construcción de un mucho mejor sistema de salud para adelante. Desde el fin del año pasado, y a pesar de la pandemia, se ha lanzado la idea de un sistema nacional integrado de salud que rompa la fragmentación que el sistema de salud ha mostrado a lo largo del tiempo. No es un sistema de salud fragmentado, es un sistema de salud que estaba en vías de más y más fragmentación. Parar esa máquina es un poco la responsabilidad de todos y lo que hemos estado haciendo durante este año de la pandemia, liderado en la provincia por Daniel. Queríamos pedirle entonces sus reflexiones alrededor de dónde estamos parados en este momento, hacia dónde vamos, cómo encontrar las líneas directrices, cómo construir actores que hagan que, como ha pasado con otros temas como la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de salud mental y tantos otros instrumentos vitales que tenemos en este momento disponibles, cómo vamos construyendo políticamente y técnicamente este Sistema Nacional Integrado de Salud. Bueno, hola de nuevo. Buenos días a todos y todas. Una alegría estar en esta casa nuevamente, charlando un poco sobre estos temas y enmarcado en los cursos que se vienen desarrollando activamente desde la escuela durante el año pasado y este. Y bueno, como decía recién Mario, ¿no? Nosotros ayer, anteayer, estuvimos haciendo una serie de actos, muchos de ellos cargados de simbolismo, como el de los árboles, pero también queriendo ratificar esa relación indisoluble que hay para nosotros entre la salud y el derecho, porque lo consideramos un derecho humano esencial, es decir, no podemos escindir. No nos entra en la cabeza verlo de otra manera. Pero a otros sí le entra en la cabeza verlo de otra manera. Hoy mirábamos, ayer, esta mañana, cómo se intenta instalar, por ejemplo, que la vacuna tiene que ser privada y la tiene que pagar el que quiera, el que se la va a comprar, el resto, si se la da la obra social, y para el resto dice bueno, que se le dé un subsidio o algo. Bueno, creo que es un ejemplo vivencial de que esa contradicción sigue, de que esa contradicción entre dos visiones completamente, yo diría, antagónicas. Salud como bien social, salud como mercado. Y en realidad, hace un ratito también hablando arriba en la oficina de Mario de distintos temas, alguien comentaba, Cintia, comentaba sobre uno de los temas que estábamos hablando, y la gestión anterior no hizo nada sobre esa temática durante todo su paso por el ministerio, ¿no? Creo que era el tema del reconocimiento o de los convenios de residencias con los hospitales municipales. Y en realidad uno, cuando empieza a atar cabos, desde que termina la experiencia de Carrillo, en realidad creo yo que se le hace más daño al sistema por el no hacer y por desfinanciarlo que con las normas específicas. No tener Ministerio de Salud de la Nación es simbólicamente fuertísimo, pero seguramente no impacta en la práctica tanto como haber desfinanciado todo el sistema. Y lo hicieron siempre. Por supuesto que sí hubo momentos, creo que muy fuertemente marcados en la época, en los 90, en donde sí hubo normativas muy fuertes que ayudaron a la privatización y a la degradación del sistema. Normas, decretos, leyes. Ahora, si uno se fija, qué sé yo, en otras dictaduras tampoco es que hubo tantas leyes específicas para destruir ciudades, tuvo linos, es decir,
hubo normativa, pero si uno ve el resultado principal de la destrucción y la fragmentación del sistema es que cuando gobiernan los gobiernos neoliberales, lo desfinancian y lo abandonan. Y es la mejor manera de destruir el sistema, porque en esa lógica cada uno empieza a hacer lo que puede. Cada sector empieza a hacer lo que puede para mantener la salud en algunos lugares, en algunos momentos, con una visión, vamos a decir, altruista, de tratar de seguir brindando salud cuando el Estado no está y hay que ocupar esos lugares, pero también lo ocupa el mercado, con la lógica del mercado. Y creo que tenemos que eso mensurarlo fuertemente, porque es ahí donde está el anclaje no solamente de la visión cultural, sino de la visión de la dimensión cultural, sino de la dimensión económica de este problema de la fragmentación del sistema. Sobre cada una de esas ausencias del Estado y sobre cada una de esas desfinanciaciones del Estado, aparecieron actores, múltiples actores, que vinieron a llenar ciertas necesidades, pero después eso se convirtió en un problema, porque esa necesidad que venían a solucionar, o a intentar solucionar, aún en el caso de los que tenían una visión altruista, es decir, mutuales, que salían a resolver la necesidad de brindar salud en un lugar donde el Estado se había corrido y donde el privado no le interesaba estar. Surgieron un montón de otros actores, más allá de estos que tenían esa visión altruista, que tienen que ver con que si no está el Estado organizando, y organiza el mercado. ¿Y el mercado cómo organiza? Yo siempre quiero tomar ejemplos prácticos. Si nosotros no tenemos un Estado que brinda prevención, promoción, atención, rehabilitación, es decir, todas las acciones de salud en una forma monopólica y en una forma, como puede ser hegemónica, cuando menos, como puede ser el Sistema Nacional Inglés hoy todavía, aunque ya lo están golpeando bastante. Obviamente que si abrimos el juego para que el privado organice esto y el Estado ante eso está inerme, van a surgir un montón de actores que van a agregar una fragmentación que va mucho más allá de la fragmentación de los múltiples financiadores, de los múltiples prestadores, las distintas jurisdicciones. Hoy estamos llenos de actores que se empoderaron. Y cuando estamos diciendo, por ejemplo, cómo reordenar esta cuestión de las especialidades en la Argentina, las especialidades médicas, las especialidades de distintas profesiones, cuando uno quiere reordenar ese sistema, ya no es una situación original, que la voy a modelar en una forma más o menos acorde a lo que pensamos que debe ser la salud, sino que tenés que ir a desmontar intereses. Por eso digo es que muchas veces se piensa en cómo se reestructura un sistema de salud desde una visión muy del deseo, y el deseo tiene que estar, tenemos que desear hacerlo. Ahora, no se toma la dimensión de lo que implica, no la parte de dictar una norma, eso es lo más fácil. El tema es que esa norma puede impactar realmente y modificar la realidad. Es muy limitada la posibilidad de que una norma per se pueda modificar la realidad si no hay detrás de eso un trabajo masivo, contracultural, y que vaya enfrentando la reacción de los intereses que necesariamente hay que ir tocando. Y quiero decirle que detrás de esos intereses que se establecieron con una lógica de mercado, muchas veces el reclamo desde lo individual o sectorial de aquel que se siente que tiene que modificar su statu quo porque no le está prestando buenos servicios al sistema, muchas veces hasta es legítima que él piense que está bien lo que está haciendo, porque se generó esa cultura, porque el Estado no estuvo, porque no orientó, porque no ordenó. Y entonces la reacción sería, pero ¿cómo? Yo hice esto porque a mí nadie me dijo que no se podía hacer, porque a mí me parecía que se podía hacer, porque es útil, porque la sociedad
científica tal me lo dice de tal manera, y tiene una lógica de respuesta. Entonces por eso es que es necesario no pensar en un proceso que es necesariamente siempre confrontativo, sino es que es de persuasión, que es el debate de ideas, y también ofrecer alternativas diferentes a ese sector que se siente agredido. Y lo quiero poner en ejemplos para que se vea mejor. Hay un montón de estructuras intermedias entre quien trabaja en salud, sobre todo en el sector privado, y quien paga. En el caso, por ejemplo, de las obras sociales provinciales, que prácticamente no tienen efectores propios, sino que contratan servicios privados de salud, como el universo a administrar y a gestionar era tan inmenso, había que tener una relación mediatizada entre quien financiaba la obra social provincial, que se nutre de los recursos de los aportantes, que son los afiliados, y quien prestaba un servicio de salud. Bueno, eso era necesario en algún momento, hasta necesario, porque habiéndose, corrido el Estado, hubo que utilizar alguna manera, ubicar alguna manera de poder, por ejemplo, facturar todas esas prestaciones. Y surgieron intermediaciones. ¿Hacían falta? Sí, no había capacidad ni tecnología para poder afrontar eso de una manera más directa, de manera de no necesitar de esos intermediarios. Ahora, tuvieron un surgimiento legítimo, si se quiere. Vuelvo a repetir, se había corrido el Estado y estábamos en una situación donde las obras sociales, nacionales y provinciales, empezaron a ocupar espacios de los que el Estado no había cubierto como era el proyecto original, desde el 46 al 54, con una disputa que hubo ahí, ¿no?, sobre estos dos modelos. Pero bueno, lo cierto es que eso ocurrió, y ocurrió por algo, y quienes ocuparon ese lugar sienten una legitimidad de seguir ocupándolo. El problema es que en estos momentos generan una intermediación que es costosa para el sistema. Ya no se lo necesita. Un Estado y una obra social administrada por el Estado fuerte no necesita de algunas intermediaciones. Y las intermediaciones, todas, estoy dando un solo ejemplo, hay infinidades, producen aumento, sí, de los costos. ¿Qué quiere decir? De todo lo que hay para financiar el sistema, hay un sector que saca una porción que no hace falta y que no se traduce en prestaciones concretas de salud para nadie. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Si hoy yo puedo tener una relación directa, no mediatizada, mucho más transparente no en términos de decir que nadie no sea transparente, no voy a entrar en esa cuestión, transparente en términos de que se hace por un sistema electrónico fácilmente auditable y sin ninguna posibilidad o con muy pocas posibilidades de ser burlado. Y además, para quien presta un servicio va a recibir un pago superior por el servicio que está prestando, sea quien sea. Bueno, ¿cómo resolver esa situación sin ver que ese sector intermediario se sienta como agredido? El problema es que esos sectores intermediarios muchas veces responden no debatiendo el centro de lo que está en debate, sino poniendo el debate en otro lado. Y ese otro lado casi siempre termina cuestionando la honestidad del Estado. Siempre, o casi siempre. No van a debatir si realmente hace falta que existan o no y cómo se van reconvirtiendo en algo nuevo que brinde un servicio realmente que le sirva al sector salud, principalmente a la comunidad, sino que el debate va y empiezan por el lado de que el Estado los quiere jorobar porque les quiere sacar, o que le quiere sacar la libre elección, o que le quiere sacar tal cosa, y desvían el debate. Desvían el debate igual que desvió el debate el sector más concentrado de la salud en Argentina, cuando se planteó públicamente hacia fin de año la necesidad, por parte de la vicepresidenta de la Nación, la necesidad de discutir
cómo reformulamos este sistema de salud. Lo que apareció fue todo dirigido a negar el debate, no si el debate hay que darlo o no hay que darlo, sino bueno, a negarlo, que no se dé el debate, neutralizarlo, esterilizarlo el debate. Entonces se tiran eslogans, ¿no?, de que lo que estamos pretendiendo hacer es prácticamente que nadie puede elegir su médico, que nada puede, digamos que vamos a estatizar todo. Bueno, eslóganes permanentes que evitan la discusión de lo que estamos queriendo debatir. No vamos a repasar hoy porque fueron motivo de otras charlas, cómo fue ese proceso de degradación del sistema, pero sí quiero poner esto, que cuando ponemos procesos en marcha afectamos intereses, y esos intereses a veces son percibidos por los mismos que están supuestamente siendo cuestionados como parte del sistema, son percibidos como legítimos en algunas ocasiones. Lo que no es legítimo es que ataquen por el lado que no corresponde. Debatámoslo de frente, debatámoslo cara a cara. Si es un problema, si no es un problema, porque les puedo asegurar que cuando uno ve que de toda la inversión que se hace en salud es muy poco, dicen que de cada 10 pesos hay estudios, es muy complejo hacer estos estudios, pero dicen que entre 3 pesos con 50 y no más de 4 llegan como prestaciones efectivas de salud cada 10 pesos que se invierten a la comunidad. Y el resto es intermediación y son ganancias extraordinarias de sectores que, aprovechando la debilidad del sistema, han logrado tener una capacidad de extracción del sistema enorme. Sumado a eso, la ineficiencia que produce un sistema basado en la hiperespecialización y en una manera de entrar al sistema de salud por parte de los ciudadanos a través del especialista, en vez de entrar a través de un equipo interdisciplinario que lo va orientando en su pasaje y su... Daniel, quizá una cosa que está en un punto donde me parece, o sea, todo lo que nosotros podemos hacer por explicarlo de las maneras más accesibles posibles, y recuerdo un poco lo que esta imagen que usaba Jorge de Racit, digamos, de que además de estas ganancias extraordinarias no se reinvierten en el sector salud, claro. Con lo cual de alguna manera decía, pongan las mangueras para adentro, digamos, hacia adentro. Claro. Quería, digamos, sin interrumpir, digamos, esta línea de reflexión, de todas maneras parece que el debate fuera un debate interno del sector salud, donde podríamos decir así, nos conocemos todos, o muchos ya nos conocemos hace mucho tiempo. Ahora, cuando la vicepresidenta, ayer en Las Flores era presidenta, pero hoy volvemos a vicepresidenta, cuando la vicepresidenta tenía preparado para el Encuentro Nacional de Salud, para el 7º encuentro, un anuncio, un día antes decide lanzarlo en el Estadio Único de La Plata, digamos, y claro, si una figura política de esa magnitud instala el tema, quizá la pregunta que nos venimos haciendo a lo largo, o sea, casi como que te planteo algo que ya lo planteamos antes a otros compañeros que estuvieron acá, es, digamos, ¿qué significa ese cambio de escala del debate cuando el debate también, de alguna manera, digamos, tiene que llegar a la opinión pública, a la participación ciudadana de temas que a veces son un poquito crípticos digamos, porque la gente, ahora quizá con la vacuna más, pero la gente no termina de entender qué se está discutiendo. Sí, exactamente. Nosotros siempre hemos planteado que hay que generar una masa crítica muy grande que pueda llegar a comprender esta problemática dentro del sector salud y fuera del sector salud. Dentro del sector salud, obviamente, porque somos los que tenemos que modificarnos a nosotros mismos. Pero no se va a poder hacer
un cambio sustantivo si no hay una comprensión del conjunto, de una parte importante por lo menos de la sociedad. Siempre tomamos el ejemplo de Brasil, ¿no? De cómo se pudo dar esa conjunción entre la intelectualidad, digamos, que imaginó un nuevo sistema, pero también lo interactuó con los movimientos sociales. Bueno, con los movimientos sociales y con los sindicatos estamos teniendo un activísimo trabajo. De hecho, por mes tenemos 3 o 4 encuentros con distintos sectores, del intersectorial, incluso de la CGT, y a través de ello lo que estamos propiciando que sea también con sus afiliados, con la justicia también, con el sector del Poder Judicial. Y hay que tenerlo con el conjunto de la comunidad también. A nosotros nos encantaría tener mucha más presencia territorial en el primer nivel de atención en nuestra provincia. De hecho, bueno, esta escuela se llama así por algo, porque también los atandos debían contar con consejo de administración. Nunca me gustó mucho ese nombre a mí, me gustaría más decirle consejo popular o vecinal o como se llame, de salud. Nosotros lo nombramos así en nuestro atandos, ¿no? Decíamos el consejo vecinal de salud. Eran los vecinos, pero eran 400, 500 por asamblea. Y ahí se daban estos debates, que en aquel entonces pasaba por si el bono sí, si el bono no, ¿no? Cuando se quiso imponer el bono, y por qué sí, el por qué no, cómo se buscaron las alternativas en la comunidad para que la comunidad pudiera aportarle a la sala lo que necesitaba sin necesidad de decir quién paga y quién no paga. Bueno, ese germen, que si lo multiplicábamos por la cantidad de atandos que debían haber existido si el proyecto hubiese continuado, era enorme. Imagínate que cuando nosotros hicimos la ley, el proyecto de ley en Nación, nosotros teníamos previsto 6.000 equipos básicos, que le llamamos así, de primer nivel de atención. Cada uno a su vez tenía la misión de conformar un consejo de salud. En la Argentina hubiésemos tenido, si podemos armar consejos de 300 o 400, multiplican por 6.000 y ya te daba una dimensión de cientos de miles de personas discutiendo salud en el interior de los barrios. Bueno, y algunos se escandalizan por estas cosas cuando las decimos, pero en realidad forma parte de un debate, y como decía recién, debe ser un debate que se debe dar, y debe darse de una manera de una manera que no genere falsos antagonismos, porque hay que aceptar las distintas opiniones y trabajarlas. Siempre y cuando que la opinión no sea quiero mantener un privilegio y quiero sacar un montón de plata del sistema, siempre y cuando eso digamos que formen su sistema si quieren, pero ahí hay una parte que no se puede arreglar, digamos, ¿no? que tiene que ver con si alguien te dice no, yo quiero seguir sacando 30.000% de ganancia con un medicamento, eso no es compatible con esto. Y 30.000% de ganancia existe con varios medicamentos, 3.000, 4.000, 50.000, también. O sea, digo, ahí hay un punto en donde también es necesario concientizar y que los sectores de la sociedad que se organizan detrás de un reclamo por un medicamento de alto precio termine trabajando con nosotros en contra de la empresa que tiene con 30.000% de ganancia y no porque el Estado no la quiera pagar. Incluso a veces no hace ni falta, pero en el caso que haga falta ese medicamento que sirva, ¿no? Ese es un trabajo muy fuerte. No hay posibilidad de avanzar en esto si no hay una concientización de la sociedad y además que vaya percibiendo la sociedad que lo que le estamos ofreciendo es mejor a lo que tenía. Ese es otro principio básico, que la sociedad, nosotros vayamos logrando que la sociedad entienda que lo que se le está brindando es mejor que lo que tenía. Y le voy a dar un ejemplo. Nosotros en estos momentos en el IOMA estamos lanzando los policonsultorios en un montón de lugares. Y yo le preguntaba al presidente de la obra social, pero ¿y hay demanda? Y hacen cola. Primero porque son de excelencia, son buenos, pero además la gente no paga un peso. No tiene que poner ningún copago y mucho menos un plus ilegal, que a veces le genera hasta una situación de violencia, porque hay una relación de confianza con el médico y el médico te hace pagar 1.000 pesos o más un plus y te dice que es porque IOMA le paga mal. Sin embargo nos dicen lo mismo de prepagas que le pagan casi lo mismo y que no le cobran ese plus, porque si le cobran la prepaga sí los da de baja inmediatamente.
Entonces, digo, esto a veces cae antipático, vuelvo a repetir, para algunos sectores. Digo, dialoguémoslo, charlémoslo, pero así no va más la cosa. ¿Qué es lo que nos trajo la pandemia? El sistema viene funcionando tan mal que pasa lo que pasa siempre, que cuando muchos quieren llevarse los huevos de oro de la gallina, hay uno que dice, bueno, matemos la gallina. Bueno, mataron la gallina. Ese es el problema. Mataron la gallina. El sistema ya no le está cerrando, salvo a los pocos que se pudieron quedar con muchos huevos y que todavía tienen posibilidad de conseguir alguno por ahí. Para el resto, ya el sistema venía funcionando mal. ¿Qué quiero decir con esto? El sector prestador privado venía mal, y sobre todo el sector prestador privado que no tiene capacidad propia de financiarse. Porque hay el sector privado que tiene una parte de financiamiento y de prepaga, ¿no? Y una parte de prestación, podía estar más o menos bien. El que tiene solamente la parte de prepaga la pasó muy bien el año pasado, porque le bajaron a más de la mitad los pagos que tuvieron que hacer por prestaciones que la gente no hizo, pero la cuota siguió siendo la misma y se siguió alimentando. Entonces la crisis desde el punto de vista financiero, y estoy hablando ahora desde el punto de vista financiero, después está todo lo otro, ¿no? Pero desde el punto de vista financiero llegó a que lo que ya venía mal haga colapso. Hoy están todos los sectores prestadores privados realmente con problemas muy fuertes para seguir sosteniéndose. Y de hecho, todos los días hay clínicas que anuncian que van a cerrar, que van a quebrar, porque no se pueden sostener. Y la pandemia tiene para un rato todavía. Con lo cual, el Estado y las obras sociales, incluso en el caso de la provincia, han logrado que en muchos casos sigan prestando servicios, porque hoy, si se caen todos esos servicios, nosotros habíamos hecho el cálculo, perdíamos entre 1.400 y 1.600 camas de terapia intensiva en el momento de la peor crisis. Pero además de eso, no se hizo gratuitamente, se hizo en base a empezar a discutir con ellos un modelo. No vamos a poner de acuerdo todo en un solo día todo, no, pero empecemos a discutir un modelo. Empecemos a discutir la regencia o la gobernanza estatal sobre el sistema, no sobre la caja de ellos, sobre el sistema. Y así podemos empezar a reconocer cuáles son los problemas, incluso de financiamiento que están teniendo ellos mismos por propia ineficiencia del sistema actual. Propias deficiencias que podemos ir corrigiendo, pero también a cambio de algo. Yo siempre digo, el ejemplo, en Canadá el sistema, los prestadores son todos privados, pero trabajan solo para el Estado. Y el que fija las reglas, el que pone las normas, es el Estado. Es un sistema privado, un sistema estatal, es mixto, y la verdad es que es difícil definirlo. Pero lo cierto es que quien gobierna el sistema es el Estado. Bueno, con ese concepto nosotros podemos avanzar en una integración de un sistema en donde el Estado vaya teniendo la regencia, la gobernanza real, como me gusta decir más a mí, la gobernanza sobre el conjunto, para poder, en primer término, ir sacando, corriendo a los sectores que más desfinancian el sistema y que más los desnaturalizan el sistema. No solamente los que los desfinancian, los que los desnaturalizan el sistema. Y empezar a poner una lógica diferente. Una lógica diferente, el primer nivel de atención, para todos, para quien tiene una obra social, para quien tiene, por supuesto, en el Estado, para todos, un primer nivel de atención ordenador, un mejor uso de todo el sistema, fuertemente orientado hacia la prevención. Entonces, digo, estas son las cosas que tenemos que debatir. Y las experiencias que tuvimos durante esta pandemia nos demuestran de que es posible avanzar y, por supuesto, profundizar mucho más lo que se ha hecho. Te quería preguntar, bueno, lo hemos conversado en otras oportunidades, pero nosotros tenemos en las últimas décadas, prácticamente década y media, muchas leyes muy importantes para el sector salud que se han logrado porque tienen actores atrás, digamos. Quizá la última es la ley de IVE, digamos, pero quizá
pocos saben que la ley de los 1000 días también ha tenido un movimiento importante atrás, digamos, el movimiento Cunita y otros movimientos. La ley de salud mental no solamente provocó que hay actores para la ley, sino también hay actores para prevenir que no se desande la ley, digamos, como le pasó cuando Macri quiso echar atrás por decreto la ley. Ahora, parecería más complicado la organización de un actor más heterogéneo, con una agenda más transversal, porque organizar un movimiento, llamémoslo así, por causa única, parece más fácil que organizar un movimiento por entender, por discutir las bases mismas del sistema. Digamos, tenemos una experiencia de encuentros, tenemos una experiencia digamos, ¿cuál sería tu idea de cómo se va a constituir ese actor que además nos saque del empate, digamos, del debate interno del sector salud y de los agentes propios, ¿no? Antes de responderte esto, te termino algo que quería decir sobre lo que estaba yo comentando en la parte anterior. Todo esto que hay que hacer es imposible de lograr si no logramos primeramente, esto es concomitante, pero como objetivo central, fortalecer la capacidad del Estado no solamente de financiar, sino de prestar servicios de salud. En el primer nivel de atención y en el segundo nivel de atención. Eso es un requisito sine qua non. No se puede construir un sistema con mayor gobernanza del Estado en donde se va a convivir con un montón de otros actores si vos no convertís al principal actor, no solamente desde la regulación, no solamente de lo normativo, sino también en su capacidad prestadora, que además es reivindicar la historia del sistema de salud público argentino. Digo esto porque también nos dejaron, y vuelvo a insistir, no los últimos 4 años solamente, sino que venimos de muchas décadas de deterioro del sector público de salud. Entonces, desde ese punto de vista, y también ya enganchándolo con la última pregunta, yo en el acto de anteayer, yo le planteé seriamente, y en varios actos se lo he planteado seriamente a todos los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Con nuestro gobernador nosotros no vinimos a hacer la plancha, que la cosa más o menos veamos si funciona, si zafamos la paritaria, que no haya líos, si hacemos... No. Vinimos a transformar, y vinimos a transformar con los trabajadores. Forman parte sustantiva de esta transformación. Por eso yo te decía que estamos hablando mucho con ese sector del movimiento obrero organizado, sus distintas expresiones, pero que tiene que ver con esto que estamos hablando. Pero también estamos convocando a todo el resto de los actores. Nosotros convocamos a todo el resto de los actores. Es cierto que este año de pandemia hubo una explosión de encuentros. Yo no sé, vos debes hacer un montón. Yo la cantidad que hago por semana a través de la virtualidad. Obviamente que esto siempre sirve algo presencial más fuerte, esperemos que pronto lo podamos ganar, y nuestra idea es ver debates que se pueden hacer perfectamente en cualquier lugar, en las universidades públicas, pero también en cada lugar de trabajo, y estamos a través del Consejo Provincial de Salud estimulando municipio por municipio, barrio por barrio este debate. Y vamos a hacer estas charlas, y no solamente hay gente de salud, hay gente que del barrio o que está vinculada de alguna manera al hospital municipal o a la sala de atención primaria, que también se suma a la discusión. Pero también nos han pedido los legisladores. Dato curioso, los otros días me llama un grupo de intendentes grande y me dicen: te queremos invitar a un almuerzo para hablar de política, pero de política de que no, de estas nuevas cosas que están proponiendo ustedes del sistema de salud. Rarísimo. No estaba esto metido, internalizado. Concejales, legisladores provinciales, nacionales, quieren incluso conformar un colectivo para poder dar este debate, lo están haciendo.
Así que digo, las vías para ir dándole dimensión y carnadura a esto es enorme. Esto yo lo veo como una bola de nieve que si persistimos se va a ir acrecentando, porque ahora mataron la gallina de los huevos de oro, es decir, el sistema ya no le cierra más que unos poquititos, muy poquititos, al resto le va mal. Entonces, hay algunos, muchos, que van a venir a este debate por una cuestión ideológica, de visión sanitaria, que es una cuestión ideológica. Hay otros que van a venir más por una motivación financiera, no puedo pagar, así no sigo más, cierro, me voy, o revemos esto. También es una oportunidad, porque a partir de eso generamos la gestión de camas unificadas, a partir de eso generamos una relación con el sector privado diferente a lo que había antes, y ámbitos de debate con ellos también. Totalmente. Yo digo, la idea, Mario, es seguir multiplicando esto en múltiples, en enorme cantidad de foros virtuales, cuando podamos presenciales, y le hemos pedido al sector universitario que también se prenda, pero más visiblemente a este debate. No solamente porque ellos son vitales para rediscutir el modelo, porque están formando profesionales orientados de una manera y hay que redefinir un montón de cosas a ese nivel, desde el grado, los posgrados, todo esto, sino también porque son un lugar interesante de convocatoria para discutir el modelo, ¿no? Te iba a preguntar un poquito sobre, digamos, cuando la vicepresidenta lo lanza, y nosotros lo escuchamos así también, habla, digamos, del sistema nacional integrado de salud. Y claro, tiene lo más obvio puede ser, nosotros tenemos un país supuestamente federal en salud, por algunas travesuras políticas, digamos, de interpretación de la Constitución, pero claramente el sistema de la seguridad social es unitario, digamos, o sea, en ese sentido, y yo creo, además no es una pregunta porque me consta, digamos, que estas convocatorias que tenemos con tanta frecuencia no son solo en la provincia de Buenos Aires, sino que, digamos, que hay mucho interés en otras provincias también, y bueno, además vos, digamos, participás sistemáticamente del Consejo Federal de Salud. ¿Qué centralidad le das a la idea de que el sistema sea nacional integrado de salud? No, obviamente que tenemos que marchar hacia un sistema nacional. Esto, vos sabés que lo venimos proponiendo desde los inicios, de que esto que hoy podemos intentar transformar y estamos transformando en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a esa concepción, sería como hasta ingenuo pensar que un sistema puede funcionar bien en una sola provincia, puede funcionar mejor quizá, pero tiene un límite porque nosotros tenemos un Ministerio de Salud de la Nación que además tiene mucha injerencia sobre el conjunto del territorio nacional a través de no solamente de las cuestiones normativas, sino también a partir del financiamiento de programas, etc. Pero si nos abocamos a la cuestión normativa, yo noto que estamos teniendo un giro interesante del Consejo Federal de Salud. Vos recordás que nosotros planteábamos en nuestro programa que una de las principales cuestiones que tenía que ver en cuanto a la estructura, los cambios que teníamos que introducir, era tener un Consejo Federal de Salud fuerte. Un Consejo Federal de Salud fuerte no es un Ministerio de Salud de la Nación fuerte, ajeno al resto de las 24 jurisdicciones. Nosotros le damos otro valor agregado, que se debería constituirse en el máximo órgano de definición de políticas de salud pública para la Argentina, para toda la Argentina. Incluso hablábamos en nuestro documento, que es público, de que tiene que existir una especie de COFESA táctico, de COFESA operativo, ¿no? Porque el COFESA debería ser aquel lugar, y creo que después de la última reunión del COFESA salieron muchos temas interesantes, y una convocatoria, como por ejemplo el tema especialidades, una serie, y una convocatoria
a que las provincias se integren, es decir, que no sean especialistas exclusivamente del Ministerio de Salud de la Nación quienes participan de esto, sino que haya una convocatoria amplia. ¿Vos te acordás que cuando nosotros hicimos los consejos federales de salud, llevábamos a las universidades, a las escuelas de salud pública del país? Las llevamos, porque los consideramos bueno, el COFESA debe ser eso, debe ser la gran convocatoria a proponer cuál es el modelo sanitario y cuáles son los pasos sucesivos que hay que ir dando para lograr ir hacia ahí. No se construye en un día, lo sabemos todos, pero lo que debemos es construir el plan, con la imagen objetiva hacia dónde queremos ir y a través de los instrumentos y de la gobernanza que vamos generando, que algún día terminará en una ley nacional de salud. Y que en la provincia de Buenos Aires en un día va a terminar una ley provincial de salud. La verdad que nos gustaría tener una ley provincial de salud en el marco de una ley nacional de salud. ¿No? Que organicen el sistema y que el COFESA tenga esa dimensión. Y luego están los órganos operativos que tienen que ver con la integración del financiamiento del sistema, que es lo que en su momento iba a ser la ANSAL, que después es la actual Superintendencia de Servicios de Salud. Cómo redefinir ese organismo de manera que sea el que hace la integración en lo que es el financiamiento del sistema. Pero no es el que define el sistema, porque el que define el sistema es el COFESA, que es un órgano político que establece las políticas sanitarias. Por eso, la verdad que yo creo que tenemos una oportunidad también que nos deja la pandemia, creo yo, de avanzar muy, muy fuertemente, y esperemos que así sea, en el fortalecimiento del COFESA, que ustedes no saben, no sé si escucharon la conferencia que dimos ese mismo día, que yo recalqué muy fuertemente porque fue motivo de la posición de todos los ministros de salud de la provincia, que el máximo organismo que decide las políticas en esta pandemia o cualquier política sanitaria es ese. No es ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo, que puede eventualmente establecer leyes y que idealmente las debería previamente articular con el sistema, no largarse por su cuenta, y ahí pueden incidir en el sistema a través del dictado de leyes, pero no son los que tienen que ejecutar ni decidir las políticas, ni mucho menos los medios. Porque tenemos que volver a revalorizar, porque si no, acá parte de la fragmentación es que cada uno hace lo que quiere y que las voces parecen iguales. Como decía Cambalache, lo mismo un burro que un gran profesor. Digo, te habla un periodista que leyó una revista de la farándula, algo, y lo dice como una opinión y parece que tuviera la misma fuerza que el mejor inmunólogo, infectólogo, que el ministerio, que la ANMAT, y todo se pone en tela de juicio. Eso es fragmentación del sistema. Y vuelvo a decirlo, hay una concepción que es sostenida fuertemente, incluso por por la mayor parte de nuestros colegas médicos, por lo menos, que dicen que la medicina es el arte de curar y hacer todo según mi buen saber y entender. Y que nadie me tiene que poner ningún protocolo y que nadie me tiene que establecer un límite. Y se sostiene y la verdad que eso no funciona así. Donde funciona así, funciona mal. Totalmente. Bueno, tenemos una experiencia tremenda en esta pandemia. Yo creo que también hemos resaltado acá, y bueno, seguramente tenés una larguísima cantidad de anécdotas, donde a contrasenso de esta tendencia a la fragmentación se han visto también muestras de solidaridad muy importantes, e incluso nosotros mismos desde la provincia, con tu orientación, digamos, hemos estado cooperando con otras provincias que tenían quizá menos desarrollo y a las cuales les llegó más tarde también, porque esto también, cuando uno ve el panorama nacional, no llegó, o sea, nosotros pagamos un precio muy alto en la provincia y por supuesto en la ciudad de Buenos Aires, por haber hecho toda la experiencia inicial. Muchos compañeros, bueno, a nosotros nos pasó particularmente por acompañar el protocolo de plasma de convaleciente, digamos, ir monitoreando un poquito este caso a caso.
Nos consta también que cuando el primer COFESA que yo fui como decano, digamos, la gente decía, pero en los COFESAs anteriores veníamos a escuchar, no a deliberar, digamos, o sea, no estaban en la agenda tiempo para que los ministros de las provincias hablaran, digamos, en términos de... Así que, y tengo también por los comentarios que estuvimos intercambiando con Diego Torino, digamos, demás, que esta filosofía, a pesar de la virtualidad y de todo este problema de la falta de presencialidad, es también una marca que querés imprimirle al COSAPRO. Y también, digamos, esta idea de, digamos, no sé si te parece pertinente como un comentario final, cómo construimos un sistema nacional e impulsamos desde la provincia esta idea, digamos, de que los encuentros, ya 7 encuentros nacionales que fuimos protagonizando, se vayan convergiendo en una suerte de movimiento, donde pueda estar, digamos, población, intendentes, secretarios de salud, municipales, y ir, por lo menos desde la provincia de Buenos Aires, empujando un poco esta propuesta, ¿no? Primero, yo nunca conjugo el verbo en primera persona. Digamos, yo no impulso nada. Nosotros tenemos un colectivo que impulsa. Nosotros lo impulsamos. Siempre impulsamos. Es imposible pensar de otra manera que no sea una construcción colectiva haciendo esto. Otra cosa, y después voy a lo que me decía, a veces cuando nosotros hablamos de los problemas del sistema, hablamos de muchas de las cuestiones negativas del sistema, porque estamos viendo que hay que corregir, que es un montón. Entonces el otro día dando una charla, había como 600, que era el máximo que entraban, y después por YouTube y todo, entre los chats, un médico, no recuerdo de qué provincia era, me dice, pero ¿por qué no hablan mal de nosotros, que nosotros dimos todo? Pero la verdad es que a veces es cierto, tenemos que corregir eso. Miren, el sistema de salud, los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires y del país dieron en su enorme mayoría, todos los trabajadores de la salud, una prueba, y siguen dando, una prueba gigante de convicción y de cariño y de compromiso, no sé, algunos serán más una cosa otra con lo que hacen, pero la verdad es que se sostuvo el sistema, se sostuvo la atención, se sostuvieron los operativos territoriales, bueno, y todo eso se hizo desde el conocimiento, el profesionalismo, la solidaridad, mucha solidaridad. Cuando hablamos de qué nos deja la pandemia, también en integración, y nos deja una integración enorme hacia el interior de los hospitales y de los centros de atención primaria y hacia el exterior de ellos. Yo contaba el ejemplo, en el Hospital San Martín, la infectóloga habló en un acto que hicimos, no recuerdo por qué motivo, creo que por el aniversario, y dijo, esta pandemia a mí me dejó que yo no conocía a nadie más que mis compañeros de terapia intensiva, y no a todos. Y ahora conozco a medio hospital, porque tuvimos que trabajar todos en conjunto. Y eso se extiende hacia el conjunto de todos los hospitales también, porque también empiezan a trabajar en red, y también se empiezan con los municipales, y hay que comenzar con el primer nivel de atención, estableciendo la tan famosa red, que no es solamente una red de prestación de servicios escalonados, que es la integración entre personas de carne y hueso que todos los días trabajan, y que ya no necesitan de la informalidad de decir, tengo un amigo, me comunico, a ver, sino que ya está institucionalizado. Siempre van a existir las redes, no hay que dejarlas, ¿no? De otro tipo, pero los canales de comunicación permanentes se establecieron, y eso da otra dimensión, otra potencialidad que cuando termine la crisis hay que seguir explotando. Así que en realidad quiero decir que cuando hablamos de los problemas, obviamente que parece que hay mucha cuestión negativa, pero queremos decirles a todos que reconocemos enormemente el laburo que han hecho y que hacen, y reconocer que si alguno de nosotros está haciendo algo que tiene que ver con no interpretar bien el modelo que estamos proponiendo de salud, no a veces porque queremos, sino porque nos han formado de una manera y no la podemos ver de otra. Queremos debatir esa manera de ver las cosas. Quizá no podamos convencer a todos, pero muchos se van a convencer
de que nos va a ir mejor a todos con esto, pero no solamente a los trabajadores de la salud, le va a ir mejor al conjunto del pueblo, a la sociedad, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Te resumo en 2 minutos, sí que vamos a seguir trabajando en estos colectivos y la idea es, de hecho, los otros días estaba en Alberti y di una reunión al aire libre, con distanciamiento, que éramos como 35 personas, había que gritar mucho porque la distancia al aire libre volvimos sin voz. Estaban gente de la comunidad, de los hospitales, de los centros de atención primaria, había diputados y había concejales y estaba el intendente. Es como una pequeña matriz inicial de cómo estamos imaginando que esto tiene que ir creciendo. Qué bueno. Bueno, la verdad es que hemos hecho un recorrido y un cierre extremadamente potente sobre todo lo que hemos estado discutiendo acá en el curso de verano, también ratificando esto que mencionaba respecto al tema del colectivo que significa hoy el Ministerio. Quiero decir que nosotros, creo que los que nos han estado acompañando del otro lado de la pantalla lo han sentido por la convergencia, digamos, de las ideas, por la convergencia y por la apropiación que todos y cada uno de los invitados o los participantes de este curso han tenido respecto a esto que siempre decimos, digamos, en términos de un lujo, no solamente un trabajo colectivo, sino también, para los que conocen la historia del Ministerio, un ministerio sin interna viene a ser una cosa así ya muy, muy agradable. Lo que está mencionando es algo, me parece, me quedo con la idea también de que nosotros no tenemos, o sea, también hay aprendizajes en la pandemia que no son transitorios, o sea, que hemos aprendido formas de trabajo colectivo que deben quedarse, que no hay que pensar, bueno, esto lo guardamos para la próxima crisis, digamos, sino que además no sabemos para cuándo va a ser, porque las pandemias parece que no van a venir cada 100 años como nos pasó antes. Así que yo quería primero compartir contigo el orgullo de esta escuela de poder ser parte. Yo ni siquiera digo acompañar, apoyar ni nada, somos parte del Ministerio de Salud, pero como también somos parte del Ministerio de Educación, digamos, de la Dirección General de Escuelas y de Cultura de la provincia, es para nosotros también una construcción difícil todo el tiempo estar articulando, digamos, la mayor competencia en la formación de recursos humanos con la tarea de la cotidianidad, las presiones, las urgencias del Ministerio. Creo que hemos hecho unos 14, 15 meses decimos, tenemos que trabajar casi como la sombra acompaña al cuerpo, digamos, las políticas del Ministerio. Creo que lo hemos hecho con mucho celo, no siempre con lo mejor que hemos podido, y naturalmente también entendemos que el Ministerio y nosotros tenemos que ir por más en el sentido del compromiso de la organización de este actor colectivo imprescindible, no solamente para la creación de un día para el otro, digamos, de una especie de sistema mágico que sabemos que nunca ocurre así, sino para construir progresivamente, fortalecer todo lo que hemos estado planteando y nos has estado compartiendo la mañana de hoy. Y comentar también para los compañeros y compañeras que nos están escuchando, que a la una, digamos, luego sumamos desde la escuela un acto más a todos los que hemos venido trabajando desde el día martes. Y en esto quería simplemente, si te parece, hacer un comentario respecto al mural, digamos, que se instaló en el frente del Hospital San Juan de Dios, porque me parece que emparenta toda la lucha, digamos, de construir un sistema nacional integrado de salud con ni más ni menos que con el movimiento de derechos humanos, por este mural que fue donado por las madres de la plaza, con la presencia de
y ahí quería sí resaltar, porque creo que fue el momento que te escuché más emotivo en ese punto, lo que esta escuela también estamos tratando de transmitir todo el tiempo, que es no vamos a naturalizar, estamos permanentemente sintiéndonos más y más comprometidos con todos los compañeros que han dado la vida en enfrentar esta pandemia, y que creo que son un poco también los que nos impulsan para adelante. Sí, tal cual. Es un tema que siempre cuando lo abordamos es un poquito duro, porque son muy, por todo, y porque además a muchos de ellos los conocíamos bastante. Pero bueno, creo que le hicimos un hermoso homenaje con ese spot, con los 225 nombres, que muchos ministros de otros países dicen, qué baja tasa de mortalidad que tuvieron. Sí, porque los cuidamos, pero igual para nosotros es un montón. Claro, Italia tuvo 5 veces más, España también. Hubo mucho esfuerzo en cuidarlo. Bueno, nada, qué sé yo. Yo vuelvo a insistir, tenemos un sistema de salud pública que lo vamos a reivindicar toda la vida. Un sistema de salud en Argentina que con todos sus vicios, su gente, tenemos que valorarla, porque cuando uno va a otros países se da cuenta de que, y empieza a valorar lo que hay acá, cuando tiene un problema de salud. Y por eso digo, yo recalcaba recién que a veces hablamos mucho de los problemas y queda como que todo está mal. No, tenemos muchas cosas buenas sobre las cuales construir un mucho mejor sistema de salud. Y seguramente, como dijo Mario Testa en ese acto del 2015 en la ESMA, cuando dijo, que habló muy poquito, dijo, nosotros no pudimos, yo le agregué algo como que hubo una generación que sostuvimos, pero ahora la que viene es mucho mejor que nosotros y lo van a lograr. Pero por lejos van a ser mejor que nosotros. Así que, y ya la tenemos, ya está ahí, ya puede hacerse cargo. Así que convocarlos a todos. Yo leía por ahí algunas de las preguntas, la primera, y la verdad que todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que quieran sumarse a estos espacios de discusión, de debate, de participación, lo pueden hacer. Nosotros de hecho tenemos, ya contesto la pregunta, tenemos específicamente un equipo que un poco la cara visible es el doctor Echeverry, que se pueden comunicar por cualquier vía y nos ponemos en contacto. Su rol es el de hilvanar. A veces hilvanar es distinto que dicen lo que saben de costura a coser. Hilvanar, ir juntando voluntades. No somos más ni menos que nadie, simplemente lo que queremos es que en todos los lugares existe un lugar de encuentro, en donde puedan participar todos los compañeros. Así que el que hacía esa pregunta, que se comunique con la escuela, que se comunique con cualquiera, lo vamos a poner en cuenta vamos a poner en contacto con nuestro hilvanador. Bueno, sabemos por los horarios que nos había planteado Silvina, sabemos que te hemos robado más tiempo y que vas ahora mismo para otro acto. Si no te hubiéramos invitado al nuestro, al COSAP. La sombra de Berizo. Exactamente. Así que, digamos, estamos, bueno, nada, es inútil decirte que este espacio es tu espacio y el espacio de todos los compañeros de estas nuevas generaciones que están tomando la posta y bueno, invitar un poco a que agradecerte, digamos, la presencia, el espacio de agenda y bueno, juntos ir impulsando para adelante. Muchas gracias, Daniel. No, gracias. Bueno, vamos a tomar esta segunda parte
de nuestro último encuentro, el encuentro del curso de verano Integrar el Sistema de Salud, Lecciones de la Pandemia. Creo que a lo largo de todas las jornadas ustedes han estado sintiendo, viendo la forma como esto se concreta, como esto por lo menos va tomando forma a partir de los distintos actores que han estado reflexionando, compartiendo distintos aspectos o dimensiones. El de hoy particularmente tiene mucho que ver con la tarea de la construcción de actores, y por ese motivo también habíamos conversado con Sabrina Balaña, un poco para que nos pueda compartir las reflexiones alrededor de cómo se fue constituyendo el actor que termina, digamos, este actor heterogéneo, complejo, dinámico, pero al mismo tiempo entusiasta, que logra de alguna forma la concreción de una ley que se discutió el año anterior, digamos, el año 2019, que vuelve a discutirse en el año 2020 y que termina el año con la concreción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos todavía resonando las palabras del ministro, y hasta hace muy poquitito nos seguían llegando preguntas. Hay una que quería mencionar, que es que por el momento, como señalaba, preguntaban ustedes quiénes están haciendo el ILVAN que mencionaba el ministro. Bueno, podríamos decir que nos escriban por el momento al mail de este curso, curso de verano 2021.ff de Florian Ferrara, curso de verano 2021.ff@gmail.com. Vamos a contestar las preguntas que ustedes nos hagan incluso en otoño, así que siéntanse libres de compartir sus preguntas. Tenemos algunas preguntas también en el chat, y por supuesto nos las pueden hacer llegar. De las que ustedes ya nos habían mandado, quería comentar. El doctor Diego Torino y el doctor Martín Echeverry son los compañeros que están en este momento articulando lo que mencionó el ministro, que están haciendo esta circulación, digamos, por todas las regiones de la provincia, tratando de aunar voluntades que van a converger en una importante reunión del Consejo de Salud Provincial, y el ministro se iba ahora a una reunión del Consejo Regional de Salud de la región 11, entiendo que en Ensenada, no sé si en Ensenada o en Ensenada. Así que, digamos, es la persona. También ustedes nos han hecho llegar una pregunta que no tenía que ver con el tema de hoy, pero aprovechando también que está Cintia acompañándonos, Cintia L'Hopital, que es directora del área respectiva, digamos, una pregunta sobre las prácticas de enfermería. Así que, Cintia, si te parece, nos compartís un poco la reflexión sobre esto. Sí, es muy sencillo. Hace ya un tiempo que están aprobadas, autorizadas todas las prácticas. Estamos trabajando y acompañando tanto a las universidades y a la Dirección Provincial de Educación Técnica en que se reciban todos los profesionales de salud que tenían pendientes las prácticas. En el caso particular de enfermería, hay una resolución de educación que las aprueba, y además hay un protocolo de proceso de cómo se ingresa a los centros de salud, tanto en hospitales como centros de salud, que está aprobado por nuestra subsecretaría de fiscalización. Esto se notificó tanto a las regiones sanitarias, se notificó a los hospitales y por su intermedio a todas las áreas de docencia y los municipios, por lo cual están habilitadas todas las prácticas y nos interesan que se reciban, que se matriculen y que estén disponibles para poder trabajar e ingresar a nuestro sistema de salud. Bueno, esta entonces es una respuesta para la pregunta que hacía Natalia Flores. Sí, te debes haber estado impaciente, no ha sido un problema nuestro,
sino que esto se ha resuelto, toda la educación técnica se discute en el Consejo Federal de Educación y luego se internaliza en lo que sería el Ministerio de Educación de la provincia, que ustedes saben que aquí se llama Dirección Provincial de Dirección General de Educación y Cultura. Así que una vez que hemos recibido la autorización, digamos, todas las prácticas están ya repuestas y en consecuencia la preocupación de Natalia debería desaparecer. Y si no es así, o comunicate por el chat o por nuestro mail para ver si en tu sede hay un problema por el cual esto no se ha recuperado. Y finalmente, a la pregunta de Lidia sobre la presión que está ejerciendo la patronal de los privados al no aceptar la paritaria con el gremio, bueno, evidentemente hay una situación especial, digamos, porque ha sido un año muy duro, muy difícil, y bueno, muchas prácticas se han suspendido, ustedes saben estas cosas. Pero sí quisiera agregar, Lidia, una cosa que es que así como para las otras empresas, el Estado Nacional tiene una línea de subsidios laborales para las clínicas privadas, digamos, que vale la pena también que ustedes pongan sobre la mesa, digamos. O sea, el Estado está activamente participando en garantizar que las clínicas privadas puedan pagar sus salarios, digamos, y en una proporción incluso superior a de otras ramas de la economía. Así que vale la pena también poner esto un poco sobre la mesa, porque el Estado este año ha hecho muchos esfuerzos también, como señaló el ministro, para que no colapsara el sector privado y no nos quedáramos con la doble carga, digamos, de la demanda propia más la demanda que no se atendía por parte de quienes históricamente se han atendido en el sector privado por sus coberturas de seguridad social y de prepagas. Bueno, con estas reflexiones nos vamos un poquito al último tema del día de hoy y del curso, digamos, que es una reflexión que le vamos a pedir a Sabrina, que viene impulsando fuertemente la perspectiva de género dentro del Ministerio, dándole una orientación de política diferente, no solamente a los temas que parece que obviamente tendrían que tener esta perspectiva, sino a todas las decisiones de política pública que el Ministerio va llevando adelante, incluso, digamos, con diplomas que organizamos aquí en forma conjunta entre la escuela y su dirección, sino que, digamos, habiendo pensado una perspectiva feminista para la salud pública, le queríamos preguntar un poco cómo se da esta lógica entre la construcción progresiva de actores sociales, esta especie de idea, digamos, que primero se suma y después se pasa, digamos, de qué manera esto puede romper lo que serían los acuerdos corporativos, digamos, ¿no? De qué manera se logró resultados tan contundentes hasta ahora, pero también todo lo que falta y de qué manera un actor social complejo se mantiene organizado, se mantiene agregando progresivamente actores al juego, actrices, deberíamos decir en este caso específico, con la posibilidad de tener incidencia en la política pública. Nosotros, como el ministro acaba de mencionar, digamos, y creo que queda claro, esto no se soluciona en una mesa chica, digamos. El futuro del sistema de salud de la Argentina, ustedes lo acaban de escuchar, lo largó la vicepresidenta de la Nación a fin del año pasado, necesita de la construcción de actores sociales que sean capaces de romper la paritaria o la paridad, digamos, que se puede dar a veces en una mesa chica, cuyo único acuerdo posible es no avanzar, digamos. En consecuencia, en este caso, lo que queremos lograr es ese desempate que nos permita avanzar hacia un sistema de salud más equitativo, que además garantice los otros derechos, como en este momento está ocurriendo, por ejemplo, digamos, modificando las estructuras hospitalarias para adecuar el propio sistema de salud provincial a la nueva legislación nacional. Así que, digamos,
dejando un poquito estas reflexiones así un poco en el, digamos, panorámicas, digamos, Sabri, por donde vos quieras arrancar. Bueno, primero siempre que es un placer venir acá, agradecer, ¿no?, el espacio y la invitación, porque también nos pasa mucho, y lo hablábamos con Daniel, con Mario, con Nicolás, con Leticia, con muchos compañeros y compañeras, nos pasa mucho que la gestión muchas veces no tiene espacios de reflexión, y uno, si no reflexiona, queda dando vueltas en falso. Entonces es importante tomarse ese tiempo y ese espacio que para nosotros en muchas instancias es la escuela y este living, así que agradecer muchísimo siempre. Yo por eso cada vez que me invitan soy alumna perfecta. Susana, ya sabes, para la próxima no esperes confirmación. Pero la verdad que yo ayer particularmente, ¿no?, en un día como el de ayer, que no pudimos, justamente por seguir en esta pandemia, aunque en camino a salir de ella, pero no pudimos estar todos juntos, todas juntas en la calle. Sin embargo, cada uno de nosotros hizo su caminito por la calle y por algunos espacios, pero pensaba mucho en eso, ¿no? Pensaba si hubiera podido existir una marea verde sin una marea blanca antes. Pensé muchísimo ayer en eso y dije, cómo uno cuando va avanzando en la historia o cuando está en un momento no se da cuenta de que lo que está haciendo ahora impacta muchísimo en el futuro. Y creo que la realidad que tenemos hoy en el país, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, de contar, que vos la nombrabas, una ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es una ley luchada y militada durante muchísimos años, e incluso, digamos, poder hacer y pensar cómo se fueron constituyendo históricamente actores sociales para que se pusieran en la agenda pública, ¿no? Esto que siempre dice Testa, como organizarse para constituirse en un sujeto que plantee algo en la escena pública para transformarlo. Y la verdad que el recorrido de muchísimas compañeras histórico que arranca por los años 70, pero que particularmente en nuestro país se constituyen y conforman actores como la campaña por el derecho a decidir en 2005, que presenta el primer proyecto de ley, y que obviamente en ese momento plantea una discusión más por fuera del Congreso que dentro del Congreso. Las distintas presentaciones hacen que esa discusión se legitime fuera de los espacios del Estado primero, y luego el Estado toma esas discusiones y las da dentro. Y yo también pensaba, particularmente yo como que me formé como médica y que incursioné en el feminismo y devine feminista desde el campo de la salud, justamente escuchar y dar esas discusiones acompañadas y pensando, digamos, en el problema del aborto clandestino como un problema de salud pública y dando esa discusión desde ahí, pero escuchar a las compañeras feministas dar la discusión desde la soberanía, desde la interdependencia, desde la necesidad de poder eliminar la violencia que disciplina cuerpos. Y automáticamente, y me parece que esa es una reflexión interesante para traerla hacia este mandato nuevo que tenemos de nuestra hoy vicepresidenta Cristina Fernández, pensar en cómo desde el sistema de salud permeamos, internalizamos esas discusiones, porque hay muchas discusiones que está dando y que dio durante mucho tiempo el feminismo y que hoy lograron un proyecto de ley, una ley, nos permiten también modificar los modelos de atención y los modelos de cuidado y los modelos de gestión del sistema de salud. Y realmente, junto con el feminismo, podemos pensar y podemos poner como ese lente también violeta y mirar el sistema de salud y decir qué mandatos patriarcales también están presentes en el sistema de salud. No son ajenos, esos mandatos que reconocemos en lo social, los podemos claramente reconocer en el sistema de salud. El mandato de control, el mandato del tutelaje de los cuerpos, el mandato de la violencia, que era otra de las cosas que me parece que esta semana, plantando memoria, no tenemos que dejar de recordar y poder
identificar esos mandatos nos permite poder transformarlos. Entonces, que cada uno de nosotros, pensando como horizonte un sistema integrado de salud, pero un sistema de cuidados como sistema de salud, identificar esos mandatos de control, de tutelaje, de violencia que atraviesan todas nuestras prácticas cotidianamente y que las definen, ¿no? y que definen una forma de atención y de gestión, me parece la mejor enseñanza para tomar de lo que tiene que ver con los colectivos organizados que se organizaron por fuera del sistema de salud, por fuera del Estado, para hacer que el Estado se diera cuenta de dónde teníamos que estar, de para qué teníamos que cambiar y de qué manera. Me parece que, por eso decía, no sé si, capaz es contrafáctico, pero no sé si hubiéramos tenido una organización feminista como la que tuvimos en Argentina sin una plaza con pañuelos blancos recorriendo esa plaza en movimiento constante todas las semanas pidiendo por memoria, por verdad, por justicia. Y me parece que somos también, que esto fue una diputada nacional, lo dijo en el primer debate que se dio en el Congreso en 2018, porque también eso, ¿no? Tuvimos un primer debate y un segundo debate que logró sancionar una ley, Gabriela Cerruti, que dijo, también lo recordaba ayer, somos hijas de los pañuelos blancos y madres de los pañuelos verdes. Y ese pensarnos en un devenir histórico hace que también nuestra realidad de hoy y eso que pensamos por momentos tan difícil e inalcanzable se torne algo posible y algo alcanzable, porque estamos sumando a esa discusión cada día cuando nos sentamos al lado de otro compañero en un servicio y decimos, che, me parece que a las mujeres no las atemos para parir, pensémoslo, busquemos la forma, digamos, ¿no? Y creo que también hoy, y eso también lo pudimos ver durante la pandemia, a esa discusión que se puede dar en un servicio de salud junto con trabajadores y trabajadoras entre ellos, hoy tienen un Estado que organiza, que se pone a disposición, que puede poner a disposición herramientas, estrategias y recursos y estar ahí al lado de esos trabajadores y trabajadoras que quieren cambiar sus prácticas para ver de qué manera. Porque también es cierto que se necesitan recursos diferentes. Pensábamos en uno de los foros que se hicieron por la ley de parto respetado, otra ley que también tenemos la deuda de implementar, que pensábamos, reflexionábamos en que es necesaria una arquitectura feminista también, ¿no? Porque la reflexión siempre nos lleva a pensar que la arquitectura de las salas de parto, por más que nosotros querramos cambiar las prácticas, no es una arquitectura que ayude. Entonces hay que además pensar en una arquitectura diferente, como dar la discusión también nos permite pensar en lo que falta y en estos desafíos que decía Mario. Así que la verdad que me parece muy necesario hacer ese recorrido histórico y la verdad que también tomar de esos actores que se fueron constituyendo con el tiempo y que fueron instalando y logrando instalar temas en la agenda pública, poder tomarlos del sistema de salud como enseñanza y como ejemplo de forma de poder transformar la realidad, porque de hecho la fueron transformando y la estamos transformando. Hay una cosa, una reflexión que hace Álvaro Linera que a mí me parece muy interesante, que él habla de la democratización en pinza, la posibilidad del propio Estado de democratizar el poder monopólico que tiene el Estado, o sea, democratizarse hacia adentro, porque termina siendo un monopolio de poder. ¿Cómo democratizar ese poder interno? Pero cómo democratizar hacia afuera, por fuera del Estado, o sea, que el propio Estado genere poder fuera del Estado. Y eso me parece que tiene todo que ver con estos actores nuevos que aparecen de la organización popular y cómo el Estado, más que temerle, porque muchas veces las instituciones se cierran a ese poder popular que crece, más que temerles es darles más poder, ¿no? Creo que hoy que somos un Estado y un gobierno, poder también empoderar y potenciar esas organizaciones sociales también vuelve al Estado como una forma de democratizar el mismo Estado. Eso me parece clave y no veo posible integrar o transformar los servicios de salud si no incorporamos la organización popular dentro de los servicios de salud.
si vamos a pensar un cambio institucional, que sea con el pueblo organizado, porque saben perfectamente para dónde y probablemente tengamos en conjunto las herramientas y los saberes necesarios para lograrlo. Así que esa enseñanza en términos de construcción feminista me parece clave. Dos comentarios se me ocurren, o dos conexiones. La primera en realidad tiene casi continuación de una conversación que tuvimos con el jefe de gabinete, con Salvador Giorgi, digamos, porque nosotros sabemos, o sea, podríamos decir así, uno dice, bueno, estamos no neutrales en este juego, estamos militando con la camiseta del sector público. Ahora, en general, cuando se arman los debates sobre la mercantilización, digamos, que supone el riesgo de la mercantilización de la salud, hay una contrapartida, digamos, que mira al Estado en el sentido de decir, no mercantilizan, pero burocratizan, ¿no? Entonces hay una, digamos, necesidad que tiene, y justamente conecto con tu último comentario, empiezan a aparecer dispositivos. Había una historia, por ejemplo, dispositivos de cara al pueblo, donde se hacían evaluaciones mensuales, digamos, respecto o trimestrales respecto a lo que hacían, más en lógica cogestión, digamos, que democratizando las propias prácticas, como pasa a veces con el cogobierno universitario, digamos, ¿no? Donde de alguna manera hay más democracia en la dirección de la universidad que en las aulas, digamos. También hace falta llevar eso a casi, digamos, molecularmente a cada una de las prácticas de salud. Vos mencionaste el tema de parto, es un caso clarísimo. Y empezamos a pensar que en cierta manera esa posibilidad activa de poder popular mirando los servicios de salud es también conflictiva, digamos. Entonces no surgía temor a ese conflicto, pero sí la necesidad de ir imaginando dispositivos para gestionar el conflicto, de lo cual empezó a surgir un poco este tema de, a partir de los CETEC y a partir de la atención telefónica, la cantidad de información que fue brotando sobre aspectos de calidad y calidez que a uno ni se le ocurre cuando mira de este lado del mostrador, cuando mira al otro lado del mostrador va como brotando. Así que de paso tengo condiciones de anunciar que va a haber una línea de trabajo con jefatura de gabinete orientada fundamentalmente a encontrar los dispositivos para que esta participación de los ciudadanos y ciudadanas, digamos, encuentre, digamos, un canal que no termine siendo un choque, sino un dispositivo de mejora, de aprendizaje de los servicios. Ahora, hay otro aspecto que me parecía muy interesante de lo que estaba planteando, que es este tema, digamos, del pañuelo blanco al pañuelo verde, ¿no? No sé exactamente de qué color debería ser el pañuelo del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero, digamos, lo que sí nos ocurre a veces, para explicarle a los compañeros y compañeras, digamos, de cuál es la pelea de fondo, bueno, a veces lo explicamos de una manera relativamente simple. Digo, bueno, todos nosotros de a poquito hemos ido entendiendo que en tu computadora pueden entrar distintos programas, ¿no? Ahora, sobre el sistema operativo no sabes nada, ¿no? O sea, no sé, digamos, de Linux, de Windows, que yo no, de PowerPoint algo sé, digamos, pero de lo otro no. El Sistema Nacional Integrado de Salud es el sistema operativo de estos programas. Y entonces, si yo tomo la ley nacional, la misma ley nacional de IVE, sin cambiarle una letra, digamos, y la llevo, bueno, a Gran Bretaña, digamos, me reúno con el board del National Health Service, digamos, y en una hora nos ponemos de acuerdo y se ordena cómo se implementa, ¿no? Si yo llevo la ley argentina a Colombia, digamos, cada colombiana va a necesitar contratar un abogado
para garantizar, digamos, me imagino allá que será una abogada, digamos, para conseguir lo que la ley ordena, digamos, ¿no? Entonces, digamos, lo que nos cuesta mucho es explicar por qué nos pasó antes, cuando se hablaba de los 22 puntos, de los 15 puntos. Vos tenés puntos con actores sociales muy militantes, pero todos los puntos en conjunto, digamos, no aparece el actor. Entonces, se me ocurría preguntarte si entreveías alguna forma de pasar al próximo pañuelo. Sí, claramente no lo pienso, porque creo que también tenemos intuitivamente una forma de trabajo que es pensándonos hacia, bueno, hay que transformar el sistema de salud, entonces nos convocamos todos los actores del sistema de salud y pensamos cómo transformarlo, ¿no? Y eso me parece que es algo que históricamente como sistema de salud o como sistemas, porque son múltiples, nos viene trayendo, digamos, una deuda de fracaso. Por eso pienso que creo que es importante pensar con qué dispositivos, porque también eso facilita o obstaculiza, pero no es sin abriéndolo a otros actores que no son del campo de la salud, ¿no? Me parece que por eso creo que, digamos, a mí una de las cosas más potentes del feminismo es justamente eso, poder haber dialogado sobre el sistema de salud con personas que no se han formado en salud, que no han trabajado en salud y que lo primero que manifiestan cuando uno dice vamos a hablar de salud es no, pero yo de salud no sé nada. Claro, ahora uno empieza a hablar con esas personas, filósofos, abogadas, sociólogas, antropólogas, personas sin formación universitaria, pero con formación técnica, con formación popular, digamos, de mujeres que organizan barrios en función de problemáticas y buscan resolución. Hablar del sistema de salud y cómo transformar el sistema de salud con esos actores brinda, y que primero van a decir no, pero yo no sé nada de salud. El siguiente paso es entender que la salud, además de ser un hecho privado, porque uno enseguida hace autorreferencia a la trayectoria que pudo haber tenido, ¿no?, respecto al cuidado de su propia salud, ese es el primer reflejo, pero el segundo reflejo viene cargado de muchas ideas respecto a cómo sería un sistema de cuidados dentro del sistema de salud, un sistema de salud que produzca efectivamente salud, porque lo hacen cotidianamente en sus hogares, en sus barrios. Yo pensaría dispositivos que nos permitan, desde los distintos lugares e instituciones, ¿no?, porque tampoco me imagino, si uno habla aparece del Estado y termina siendo como una entelequia que no sabemos quién lo va a llevar adelante. Creo que el Estado en un punto somos todos y todas trabajando dentro y en cada rol que nos toca, pero poder pensar ese ejercicio de pensar de qué manera generamos espacios que convoquen a organizaciones, y tenemos aparte experiencias en nuestro país, digo, tampoco es algo que uno tiene que ponerse absolutamente creativo, es cuestión de tomar experiencias locales de nuestro país, de nuestra provincia, de cómo generar espacios de comunicación con esas organizaciones que son las usuarias, con esas personas que son las usuarias del sistema y que tienen muchísimas ideas, aunque no lo sientan así, para poder plasmar. De hecho, yo pensaba y recordaba recién también experiencias como la maternidad Carlotto, que se constituyó, que en su constitución generó una mesa de diálogo con esas personas que venían a reclamar, es con conflicto, que venían a reclamar que en Moreno necesitaban una atención diferente. Y en lugar de decir, bueno, ya lo estamos armando, banquen, que nosotros terminamos de pensar la mejor estrategia y les decimos, abrieron las puertas, armaron una mesa, Cecilia Cervo cuenta, se peleaban, era digamos, ¿no? No era una cosa cordial y donde todos se ponían de acuerdo más allá de que todos buscaban lo mismo. Digo, es con conflicto, pero creo que generar dispositivos que logren sostener esa tensión también logran resultados en el corto plazo en una institución, en un sistema, en una forma de organización, en una red, pero sí necesita del compromiso y de la implicación de cada uno de los actores
las actoras que están dentro del sistema y que están fuera, ¿no? que reclamen esa participación. Me parece que hay una transición ahí, y leyes como la ley del aborto y leyes como la ley de parto respetado todo el tiempo nos convocan a pensar de qué manera transformar ese sistema, y justamente también puede ser a partir de un tema, porque también entendemos que no es posible que un trabajador, una trabajadora de la salud cambie su actitud frente a un tema como el aborto y no por ende cambie entonces su posición también frente al resto de los temas en su forma, en sus prácticas de atención. Entonces la potencia también de trabajar un tema y pensar cómo ese tema podemos trabajar distinto para que no domine el mandato del control o el mandato de tutelar y yo te voy a decir lo que vos tenés que hacer y qué es lo mejor, sino que pensar, que es un poco lo que nos convoca la ley de aborto, a pensar que lo primero es el deseo y la voluntad de la persona. Entonces, la primera pregunta que esa ley plantea para la práctica concreta es, cuando una mujer embarazada llega a la consulta, es ¿qué querés hacer? ¿Cómo te ayudo para tomar esa decisión también? Y eso no es algo habitual en el sistema de salud. Entonces, si yo, como médica, para implementar una ley, tengo que como primera pregunta decirle, bueno, ¿cuál es tu deseo? ¿Cómo estás transitando esta decisión? Lo voy a hacer con aborto, lo voy a hacer con diabetes, lo voy a hacer con hipertensión, porque me parece que tiene que ver justamente el efecto potente de cambiar prácticas. Creo que requiere de espacios de formación y de reflexión como estos, y requiere de prácticas que democraticen de afuera hacia adentro las instituciones. No me lo imagino de otra manera. Agregar algo, pensando en los distintos actores y el lugar de los actores que implican los trabajadores y las trabajadoras de salud, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la implementación de la IBE, y también pensando en la integración del sistema de salud y lo que venimos, retomando las lecciones aprendidas, pero por otro lado, ¿qué es lo que nos dimos cuenta que ya estaba? Y algunas de las cosas que se visibilizaron y que tenemos constancia es que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de salud lo forma el Estado. Lo forma el Estado para todos los subsectores, ¿no? Y en la primera etapa, tanto formación, de educación permanente, es el Estado y las universidades públicas somos los principales formadores de los y las trabajadoras de salud. Y eso entiendo que es un lugar y un espacio que debemos capitalizar en el sentido de para quién formamos, ¿no? Y la reproducción de algunos modelos, incluso hacia dentro de las propias instituciones del Estado. Y por otro lado, sabemos que esos trabajadores y trabajadoras padecen multiempleo, o sea, que son las mismas que están en los distintos subsectores. ¿Se puede ser distinto en cada subsector en que se trabaja? ¿Se puede habilitar o no el derecho a la salud o el deseo, dependiendo en qué subsector estemos? Me parece que eso también es un punto que quizás tendríamos que poner en foco como para trabajar. No, sí, y también, ahora que vos lo mencionás y que hablamos también del ámbito privado, el tema del cuidado, ¿no? Siendo el sistema de salud conformado por una mayoritariamente mujeres, ¿qué es lo que pasa en ese ámbito privado? Que nos hace tenemos otro trabajo también cuando estamos en nuestra casa, y que nos permite, hablando de multiempleo, ¿no? Que nos permite cuando reflexionamos de eso. Y también lo tomo lo que decía Mario en relación al dispositivo de CETEC, porque tenemos una línea de investigación con CETEC, con ese dispositivo también, como un dispositivo que vino para cumplir una función, pero que después se transforma, y es como de eso que pasa, de esas problemáticas que llegan de las y los usuarios telefónicamente, cómo interpelan también a las trabajadoras, sobre todo en temas de género, que es lo que venimos encontrando ahora, cómo las interpela en eso que les pasa a las usuarias, cómo interpela a las que están del lado del sistema, ¿no? Entonces también hace ahí, hablando de dispositivos,
¿qué nos lleva a la reflexión? ¿Cómo problematizamos eso que está sucediendo ahí? Así que me parece que es muy interesante poder sistematizarlo, porque es también una forma de aprendizaje, de reflexión y de desarrollo de nuevas formas, ¿no? De nuevas prácticas también. Sí, ustedes hacen referencia a un punto, me parece interesante, en el caso de, bueno, nosotros evidentemente estamos enfrentando, para decirlo en pocas palabras, el sector público fortalecido puede ser cumplir un rol clave en la redefinición del sistema. Para fortalecerse tiene que reinventarse, o sea, no es hacer más de lo mismo, digamos. Significa una tarea muy fuerte. Pensaba en el tema de las identidades sexuales, en el tema de este derecho a ser iguales y el derecho a ser diferentes, el tema de los deseos, el tema de las preferencias, el tema de la mirada, digamos, el poder mirar del otro lado. Conversamos también un poquitito con Salvador algunas embriones de experiencia de lo que podría llamarse como defensoría del pueblo, pero que toman un formato de, digamos, de defensor del derecho a la salud. Si estas estructuras podrían pensarse con cierta autonomía incluso de las propias direcciones de los hospitales. Es decir, cómo ir armando estas estructuras. Lo del sistema, digamos, el teléfono y los celulares, básicamente, porque el teléfono creo que no usa más nadie, pero digamos, los celulares se han vuelto una forma de llegar, digamos, siempre mencionamos acá, en algunos países pasó a ser el primer contacto del equipo de salud con la población. Así que hay un montón de elementos para tener en cuenta. Y entonces nosotros empezamos justamente este curso de verano con la idea de fortalecimiento del sector público. Yo creo que bastante más que fortalecimiento, me voy convenciendo en este curso, porque nosotros también aprendemos en nuestros cursos y muchísimo, es que, digamos, es un sistema que necesita redefinirse muy fuertemente para que la población que lo utiliza lo quiera defender, digamos, ¿no? Y me acordaba cuando vos mencionaste al principio la idea de Marea Blanca, me vino a la cabeza, digamos, que este fue el nombre que llevó el movimiento de la Ciudad de Madrid, cuando la Ciudad de Madrid quiso privatizar el sistema público de salud. Hubo un gran movimiento parecido a la Marea Verde de trabajadores de salud que, claro, como salían con la bata blanca, terminó siendo una marea blanca. Esperamos que la defensa del SNIS no sea blanca, sino que encuentre un color un poco más o varios colores, quizá multicolor, digamos, multicolor. Como es la última forma comunicacional de la provincia de Buenos Aires, justamente el barbijo que tiene en este momento Sabrina, pero también la huipala, digamos, ¿no? O sea que quizá esa marea multicolor sea la que pueda llevar a la práctica, digamos, un sistema nacional integrado, democrático, de salud para todos y para todas, como decíamos con Daniel, no para todos y todas los coprovincianos, digamos, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país, porque esta pelea ya ha habido experiencias provinciales interesantes. Todos nos acordamos de la experiencia de Neuquén, de la experiencia, digamos, pero podríamos decir así, una provincia no hace epidemia, digamos. O sea que este debate, sobre todo en un país donde la salud pública predominantemente es federal y la seguridad social es unitaria, digamos, ¿no? O sea que si no lo pensamos nacional, no nos vamos a encontrar nunca en el punto correcto para poder transformar este sistema. Creo que estamos ya, tengo algunas preguntas que no son directamente vinculadas al tema, pero sí no quería dejarlas pasar. Laura nos dice que en diciembre terminó una tecnicatura, ¿por qué desde la escuela no nos facilitan el poder conseguir trabajo sobre lo que estudiamos?
La respuesta, Laura, es igual que lo que acaba de decir Sabrina, surgió una demanda, aquí estamos, así que comunicate con nosotros, nos decís que hay más de un compañero que está en esta situación, con mucho gusto empezamos a utilizar los recursos de la escuela para tratar de una especie de esbozo de una bolsa de trabajo para todos los graduados de las tecnicaturas de la escuela. Me parece muy interesante tu propuesta, así que por favor comunicate con nosotros para ver cómo organizamos eso. Lidia nos dice: excelentes e imprescindibles las actividades llevadas a cabo por la escuela en medio de la pandemia para reflexionar y pensar hacia futuro del sistema de salud. Andrea nos dice: ojalá que esta pandemia nos sirva para ser reconocidos salarialmente como corresponde. Andrea, compartimos totalmente, pero pensemos no solamente en salario directo, sino también en salario indirecto, en condiciones de trabajo, en los problemas de multiempleo que mencionó Cintia hace minutos. Mirta nos dice: ¿cuáles son las categorías centrales que se deben debatir, normatizar con los trabajadores médicos para lograr una masa crítica a favor de la construcción de un sistema único de salud? La verdad que creo que a lo largo del curso hemos ido insinuando estos ejes, quedan abiertos porque no están definidos a priori. Acá hemos hablado del problema de la fuerza laboral, que creo que los trabajadores de salud, en términos de actores, los trabajadores de salud y la población organizada, digamos, claramente somos los únicos actores posibles para empujar esta propuesta. Pero hay varios ejes de discusión. Ustedes han visto el tema de financiamiento, lo hemos dicho varias veces en este curso. Un sistema nacional integrado de salud no es contra las obras sociales, no es contra el movimiento obrero organizado, digamos, es todo lo contrario. El movimiento obrero organizado está siendo esquilmado, digamos, por la vía de los dispositivos actuales de financiamiento de la salud. Así que, digamos, financiamiento, recursos humanos, la complementación tecnológica, la participación social, la participación popular en salud, son algunos de los ejes, digamos, que progresivamente van a ir convergiendo, pero sobre todo, lo que mencionábamos recién con Sabrina, recuerden el tema de, digamos, quien lucha por derechos específicos también necesita luchar por qué sistema los va a concretar, digamos, si no quedan en el vacío, digamos, ¿no? Y yo no quiero exagerar con esto, digamos, pero la misma ley hoy en la Argentina va a tener distintas interpretaciones en distintas provincias según el celo que cada provincia y los funcionarios de cada provincia le pongan a su implementación real, digamos. Así que no quiero, digamos, lo digo así muy genéricamente, no me refiero a ninguna provincia en particular, pero bueno, ya algunas cositas por el NOA hemos escuchado que nos ponen muy nerviosos respecto a esta ley. Bueno, me están avisando aquí que el tiempo se acaba, ya parece una cosa de remanida decirle, digamos, que el tiempo es tirano y todas otras cosas, pero efectivamente se nos ha pasado este curso, digamos, como un soplo. Simplemente mencionarles que casi sobre el final, digamos, que los cursos de verano son una nueva institución de la escuela, que estamos muy orgullosos, que el curso de verano, para muchos nos van a ver en tiempo diferido. Recuerden que todos los que están inscritos van a poder hacer su evaluación final, que a través de la plataforma se van a enterar, digamos, de cuándo van a tener listo en la plataforma la evaluación. 1 de abril ya está subida. Bien, el cuestionario. Me anuncian acá que el 1 de abril se sube el cuestionario para los que quieran, digamos, certificar su participación en este curso. Creo que, como siempre, nuestro sistema es que permite, si uno no aprueba en la primera instancia, tener la posibilidad de volver a hacer, digamos, la evaluación. Hay 2 instancias para poder aprobar el curso si no aprueban directamente en la primera. También mencionarles que pasamos casi instantáneamente a un acto aquí en la escuela, a la que invitamos también a Sabrina,
por el 24 de marzo, a 45 años, digamos, del golpe de Estado y la imprescindible necesidad de una vigilancia activa para no volver atrás. Y ese acto se va a transmitir por el canal de YouTube de la escuela. Creo que más o menos a grandes rasgos eran todos los avisos que tenía que compartir con ustedes. La verdad que un final a toda orquesta para el día de hoy, con todo el entusiasmo y las ganas de empezar juntos a construir el Sistema Nacional Integrado de Salud que nos merecemos. Muchísimas gracias.